Erik el Rojo, también conocido como Asvaldsen, fue exiliado de Noruega debido a homicidio involuntario, un destino que Erik pronto enfrentaría. La familia de Erik se trasladó a Islandia, una colonia nórdica en expansión que se estaba convirtiendo en un refugio para aquellos que huían de conflictos y problemas legales en Escandinavia. Sin embargo, la sociedad islandesa no estaba libre de conflictos internos. Erik, siguiendo el ejemplo de su padre, se encontró envuelto en disputas y venganzas familiares. Después de matar a 2 hombres en incidentes separados, Erik fue declarado proscrito y exiliado de Islandia durante 3 años alrededor del año 982 de nuestra era. Durante su exilio, Erik el Rojo emprendió uno de los viajes más importantes en la historia vikinga. Navegando hacia el oeste, Erik llegó a la costa de una vasta tierra helada que había sido avistada anteriormente por un marinero noruego llamado Gunnbjörn Ulfsson. La expedición de Erik fue mucho más deliberada y extensa, llevándolo a explorar la costa suroeste de lo que más tarde se conocería como Groenlandia. Al regresar a Islandia después de su exilio, Erik el Rojo describió la nueva tierra y la llamó Groenlandia, con el objetivo de atraer colonos con la promesa de tierras fértiles. El nombre fue una elección estratégica. Erik creía que un nombre atractivo motivaría a las personas a unirse a él en la colonización de este nuevo territorio. En el año 985 de nuestra era, Erik lideró una flota de 25 barcos desde Islandia hacia Groenlandia, aunque solo 14 llegaron a su destino debido a los mares peligrosos. Erik fundó el asentamiento oriental, Strebygd, cerca de lo que hoy es Kasiarsuk, y el asentamiento occidental, Westerbygd, más al norte. Estos asentamientos prosperaron durante varios siglos, convirtiéndose en el hogar de miles de colonos nórdicos. Se dedicaron a la agricultura, la caza y el comercio, manteniendo una comunidad relativamente aislada que duró hasta el siglo XV. Groenlandia se convirtió en el puesto avanzado más occidental del mundo nórdico, un testimonio del espíritu audaz de la exploración vikinga. El legado de Erik el Rojo como pionero de Groenlandia fue continuado por su hijo, Leif Erikson. Nacido en Islandia alrededor del 970 de nuestra era, Leif creció escuchando historias de las hazañas de su padre y de las tierras distantes más allá del mundo conocido. Como joven, Leif encarnaba el espíritu vikingo de exploración. Leif Erikson es conocido por su espíritu aventurero, superando eventualmente los logros de su padre al aventurarse aún más hacia el oeste. La expedición más famosa de Erikson tuvo lugar alrededor del año 1000 después de Cristo. Durante este viaje, navegó desde Groenlandia hasta las costas de América del Norte, convirtiéndose en el primer europeo en pisar el continente casi 500 años antes que Cristóbal Colón. El viaje a lo que Leif llamó Vinland probablemente fue inspirado por relatos de exploraciones nórdicas anteriores, particularmente los de Bjarni Herjolfsson, quien había avistado tierra al oeste de Groenlandia pero no había desembarcado. Leif reunió una tripulación de 35 hombres y zarpó desde Groenlandia, alcanzando finalmente una tierra con pastos fértiles, uvas salvajes y abundantes recursos. La ubicación exacta de Vinland sigue siendo un tema de debate entre los historiadores, con teorías que van desde Terranova en Canadá hasta áreas más al sur a lo largo de la costa de América del Norte. Leif y su tripulación establecieron un asentamiento temporal conocido como Leifsboudir, donde pasaron el invierno antes de regresar a Groenlandia. Aunque este asentamiento fue de corta duración y no resultó en una colonización nórdica permanente de América del Norte, marcó el auge de la exploración vikinga. El viaje de Leif amplió los límites del mundo conocido y dejó un impacto significativo tanto en la historia nórdica como en la narrativa más amplia de la exploración europea. Nacido en 1015 después de Cristo en Noruega, Harald Hardrada fue uno de los últimos grandes guerreros vikingos, y su vida estuvo íntimamente relacionada con los cambios políticos en la Europa medieval. Sus primeros años estuvieron marcados por la turbulencia, ya que Harald tenía solo 15 años cuando participó en la batalla de Stiklestad en 1030. En el año 1046 después de Cristo, Harald apoyó a su medio hermano, el rey Olaf de Noruega, en un intento fallido por recuperar el trono.
Tras la derrota y muerte de Olaf, Harald se vio forzado al exilio, lo que lo llevó a recorrer Europa y el Imperio bizantino. Sus hazañas durante este periodo se convirtieron en leyendas. Sirvió como mercenario en la Guardia Varangiana, la unidad de élite del ejército bizantino, y acumuló tanto riqueza como una formidable reputación como guerrero. Harald regresó a Noruega en 1046 después de Cristo, donde cogobernó con su sobrino Magnus el Bueno. Tras la muerte de Magnus en 1047 después de Cristo, Harald se convirtió en el único gobernante de Noruega, ganándose el apodo de Harada, que significa gobernante duro, debido a su gobierno severo y a menudo despiadado. Harald buscaba restaurar el poder e influencia de Noruega, emprendiendo una serie de campañas militares para afirmar su autoridad y expandir su territorio. Una de las principales ambiciones de Harald era reclamar el trono de Inglaterra, una meta que llevaría al capítulo final de la era vikinga. La situación política en Inglaterra durante mediados del siglo XI estaba cargada de tensión y Harald vio una oportunidad para presionar su reclamación basada en un acuerdo disputado con el anterior rey inglés, Harthacnut. En 1066 después de Cristo, Harald Hardrada lanzó una invasión de Inglaterra, reuniendo una flota de más de 300 barcos y miles de guerreros. Su éxito inicial fue rápido, capturando York y logrando una victoria importante en la batalla de Fulford. Sin embargo, la campaña de Harald pronto llegaría a un final dramático. El 25 de septiembre de 1066 después de Cristo, las fuerzas de Harald se enfrentaron al ejército inglés liderado por el rey Harold Godwinson en la batalla de Stamford Bridge. La batalla fue feroz y brutal, con ambos bandos sufriendo grandes bajas. Harald Hardrada luchó con la ferocidad que había definido toda su vida, pero fue finalmente abatido por una flecha en la garganta, marcando el fin de la invasión vikinga de Inglaterra. La batalla de Stamford Bridge se considera a menudo como el final simbólico de la era vikinga. Solo 3 semanas después, el rey Harold Godwinson fue derrotado por Guillermo el Conquistador en la batalla de Hastings, marcando el inicio del dominio normando en Inglaterra. Las muertes de Harold Hardrada y del rey Harold Godwinson en 1066 después de Cristo señalaron un gran punto de inflexión en la historia europea. La era vikinga, caracterizada por incursiones, exploraciones y el establecimiento de colonias nórdicas, estaba llegando a su fin. Varios factores contribuyeron al declive de la influencia vikinga en Europa, siendo uno de los más significativos. El fin de los vikingos llegó con la consolidación de reinos centralizados en toda Europa, especialmente en Inglaterra, Francia y la misma Escandinavia. La aparición de monarquías poderosas y el desarrollo de sociedades más organizadas y fortificadas hicieron cada vez más difícil que las incursiones vikingas lograran el mismo nivel de éxito que en siglos anteriores. Otro factor significativo en el declive de la era vikinga fue la cristianización de Escandinavia. Para finales del siglo X y principios del siglo XI, el proceso de conversión de los pueblos nórdicos al cristianismo estaba bien avanzado. Figuras influyentes como el rey Olaf de Noruega, quien más tarde fue canonizado como San Olaf, jugaron un papel crucial en la promoción del cristianismo y en la disminución de las prácticas paganas. Este cambio llevó a transformaciones sustanciales en la sociedad y cultura nórdicas. El etos guerrero que había caracterizado la era vikinga fue gradualmente reemplazado por los valores del reino cristiano, que enfatizaban la paz, la justicia y la defensa de la fe. En consecuencia, la cultura dominante de incursiones y exploración comenzó a declinar, aunque la era vikinga llegó oficialmente a su fin en el siglo XI después de Cristo. Su legado persistió de varias maneras. La influencia nórdica es evidente en la composición cultural y genética de las regiones que colonizaron, como partes de las Islas Británicas, Islandia, Groenlandia e incluso América del Norte. Las historias de los exploradores, guerreros y reyes vikingos se convirtieron en una parte integral de la imaginación medieval europea, inspirando sagas, leyendas y crónicas históricas. El legado de figuras como Eric el Rojo, Leif Erikson y Harald Hardrada continuó resonando a lo largo de la historia.
La colonización de Groenlandia por Erik el Rojo estableció una presencia nórdica duradera en el Atlántico Norte, mientras que el viaje de Leif Erikson a América del Norte anticipó las posteriores exploraciones europeas del Nuevo Mundo. La vida aventurera y ambiciosa de Harald Hardrada encarnó el espíritu de la era vikinga, incluso mientras su muerte marcaba su final.